Bueno chicos, vamos a continuar con la explicación del tema número 6 referido al marco teórico. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la recopilación de datos y el vaciado también a la parte teórica de nuestros proyectos o de todo informe que se puede realizar. En ese sentido nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿De dónde se extrae la información para desarrollar el marco teórico al momento de redactarlo? ¿No? ¿De dónde podemos extraer? Sabemos que nuestras fuentes principales van a ser siempre los libros y en este caso las páginas web. En ese sentido dice que lo ideal es extraer la información, o sea, una vez que nosotros tenemos el libro o la página web, tenemos que extraerlo en las fichas de trabajo o fichas documentales, aplicando lo explicado en el tema sobre la recolección de datos, específicamente de la relacionada a la observación documental. Recordemos bien, o si no, revisen por favor de nuevo el tema, que hemos hablado de la observación documental y en ese sentido se les ha subido ejemplos de cómo se tiene que llenar tanto las fichas de trabajo y las fichas documentales. Ahí mismo se ha tomado en cuenta y se les ha dado alguna referencia ya acerca de la bibliografía. Entonces se dice que puedo también utilizar estas fichas, que debería ser lo más adecuado, pero también puedo extraer de los libros y del internet, revistas, periódicos, de forma directa a mi trabajo, ¿no? Al proyecto que estoy realizando en la parte teórica. Pero tomando en cuenta que esta extracción que hacemos tanto de los libros como de las páginas web tiene algunas condicionantes y también tenemos que respetar lo que nos dicen las normas APAS. Y dice, estas fichas pueden contener citas textuales, paráfrasis, resúmenes e interpretaciones con sus propias palabras del estudiante. Es decir, repito, y voy a ser bien clara en este sentido del marco teórico, un marco teórico bien elaborado no tiene que ser copia fiel de varios libros, como hemos indicado, sino que tiene que haber una diversidad de citas, sean estas textuales, paráfrasis que significa un resumen, ¿no? O también, más bien dicho, tengo que poner interpretaciones de mi propia elaboración. Eso es lo que va a dar la diferencia a un trabajo bien elaborado que a un plagio, ¿no? Realmente podemos también hablar también de plagio, aunque podemos estar respetando las citas, pero no hemos hecho no nos hemos preocupado en hacer nuestras propias interpretaciones y solamente nos hemos limitado a hacer la copia textual de lo que teníamos en los libros o en las páginas web. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado también en la elaboración de nuestro marco teórico en la parte de las citas. A ello vamos a hablar ahora acerca de qué son las citas textuales. Una cita textual significa que estoy copiando tal y cual está en el libro o en la página web. Tenemos dos clases de citas textuales, la corta y la larga. La corta dice que la extensión no debe superar las 4 líneas o 40 palabras. Se transcribe exactamente lo mencionado por el autor en el libro, con errores si lo hubiese, ¿no ve? Va entre comillas con espacio interlineado 1.5 y letra parada. Estoy subiendo también un ejemplo acerca de lo que estoy explicando. En ello, por favor, quiero también que lo revisen para que ustedes tengan un poco más y van a tener mucho más comprensión de lo que estoy hablando. Entonces, esa es una cita textual corta. Es la única que va entre comillas, ¿no? Entonces, de estas, generalmente son las que más vamos a utilizar, las cortas. Pero también aquí existe la cita textual larga. Dice que la extensión supera las 4 líneas o las 40 palabras, es decir que si yo estoy copiando de un libro y me fijo que ya supera 40 palabras, ya tendría que ponerla en cita textual larga, no en corta. ¿Y cómo es su estructura de esta cita textual larga? Se transcribe exactamente lo que menciona el autor, con errores si lo viese también. Va separado del párrafo anterior, 5 comillas, chicos, con espacio interlineado de 1, margen izquierdo y derecho de 5 espacios y letra cursiva, ¿no? Entonces, igual les digo, van a ver el ejemplo que se está poniendo o que se está subiendo igual, donde va su estructura mismo de la cita textual larga es bien diferente a la corta, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esta cita textual larga vamos a tratar de no utilizar mucho, pero sí en algunos subtítulos capaces preciso que utilicemos, pero vamos a tratar de que no sean todos, ¿no? En ese sentido, ahora vamos a hablar de lo que es el paráfrasis
o lo que es el tema de la cita contextual. Cuando decimos contextual significa que no es una copia igual de donde yo estoy sacando. Paráfrasis significa también resumen. Entonces, ¿qué dice? Se escribe o resume la idea del autor, no se transcribe textualmente, o sea, no tienen que transcribir, tienen que leer y hacer un resumen de lo que él dice, ¿no? El autor no lleva comillas con espacio interlineal 1.5 y letra parada. No tiene límite de extensión de líneas, es decir, que no voy a decir cuántas líneas tengo que hacer, pero generalmente no van a ser tampoco muchas, ¿no? También este tipo de paráfrasis nosotros lo vamos a ir utilizando más que todo para las clasificaciones, para el tema de subtítulos que son realmente largos, ¿no? Entonces ahí van a ver que vamos a tener que utilizar el paráfrasis o el tema del resumen. Reitero, este paráfrasis es un resumen de lo que dice el autor, no un resumen de lo que yo entiendo. ¿Comprenden? O sea, no es yo entiendo de esta forma, no, es lo que es un resumen utilizando hasta las palabras del autor, pero sí, algunas que no nos interesan, algunas palabras que podemos obviarlas, las vamos a ir dejando y se convierte en tema de paráfrasis. Es la más utilizada en la redacción del marco teórico. Se respeta la fuente donde se extrajo la información, el libro o internet. Igual, van a entender mucho mejor en el ejemplo que yo estoy subiendo también el día de hoy. Fuentes de información. Vamos a nombrar a Hernández Sampieri y nos dice que existe 3 clases de fuentes. Fuentes es decir, de dónde extraemos nuestra información, ¿no? Y nos habla que hay las primarias o directas, las secundarias y las terciarias. Las primarias son los libros, revistas, documentos oficiales y páginas web de donde yo voy a extraer la información teórica que me sirva. Las fuentes secundarias dice que son compilaciones de varios trabajos y listados de referencias bibliográficas. Las fuentes terciarias son los documentos que hacen un resumen de una materia, ¿no? Entonces, los que más vamos a utilizar van a ser las fuentes primarias o directas. En las fuentes secundarias se ha visto por conveniente el año pasado poner como una fuente secundaria el tema de la normativa que nosotros utilizamos, puede ser la NIC 2, la NIC 16, ustedes ya van a ir realizándolo con sus tutores y van a saber qué tipo de norma lo van a utilizar para sus proyectos, sean de emprendimiento, sean de grado, o sea, ya es una función muy importante de sus tutores. Con eso estuviéramos acabando, chicos, esta parte de el tema del marco teórico. Lo siguiente es subir el ejemplo donde ustedes van a tener de forma clara de lo que estoy hablando de las citas. Muchísimas gracias y nos vemos en otro. Voy a realizar otro video explicativo en toda esta secuencia que tenemos en el Classroom.